Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva clase llamada Servir para Dar. Servir para dar. ¿Sirves para dar? Este es el título de la clase de hoy, del módulo Servir, obviamente, de los CCA. Les doy la bienvenida una vez más a todos. Hoy es la última clase de esta sección o de este módulo. Y bueno, en esta clase vamos a aprender a dar. ¿A dar qué? Pues a dar todo. Porque aquel que nos llamó lo dio todo por nosotros. Aquel que nos amó tanto y nos perdonó y nos limpió y nos dio vida nueva, Él lo dio todo. Él no dijo, bueno, que se muera la mitad de mí nada más y la otra mitad me la quedo. Que se mueran mis pies o que se mueran mis brazos, pero lo demás me lo quedo. No, Él murió completo, su vida entera la dio por ti, y la Biblia dice que ahora nosotros le pertenecemos a Él, por lo tanto tenemos que darlo todo a Él. Y esto es un tema de lo que llamamos nosotros mayordomía. Mayordomía es una palabra que no utilizamos ya mucho nosotros en nuestro lenguaje diario. Esta palabra tiene que ver con saber administrar lo que Dios nos ha dado, ser administradores. Un mayordomo es un administrador. Entonces, Dios quiere que tú seas un buen administrador de todo lo que Él te ha dado, que sepas cómo manejarlo, que sepas cómo entregarlo y ponerlo a disposición de su obra. Hay muchas áreas que tenemos que ponerlas a disposición del Señor y aprender a dar. Una de ellas es lo más obvio: las riquezas, el dinero, las posesiones que nosotros tenemos. Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Mira, dice que aquí, si nosotros queremos prosperidad y bendición, tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes, nuestras riquezas. Eso es algo de la palabra de Dios que no es exclusivo de este versículo, se habla en toda la Biblia. ¿Sabías tú que aparte del tema de la salvación, Jesucristo lo que más habló fue de dar? Fue de el dinero, de cómo manejar las posesiones, lo que tú tienes o lo que no tienes también. Él habló de esto. Él trajo enseñanza de este tema mucho, porque es un área en la que realmente se sabe si tú estás comprometido con Dios o no estás comprometido con Dios. Entonces, la riqueza, las posesiones te pueden apartar del servicio del Señor, te pueden apartar de la vida eterna, como el joven rico que se fue triste porque tenía muchas posesiones. También los dones que Dios te ha dado, que hemos estado estudiando estas clases anteriores. Dios quiere que sepas administrar esos dones, que se los entregues a Él. También no voy a hablar mucho de eso ahorita, porque ya hemos hablado 2, 3 clases de los dones que el Señor nos ha dado, las habilidades, justo la semana pasada y antepasada. Entonces, eso también, tu cuerpo le pertenece al Señor, y hemos hablado en alguna otra ocasión de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo le pertenece al Señor, que tú no eres tuyo. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20 que somos templo del Espíritu Santo y que no somos de nosotros, sino que nosotros hemos sido comprados por precio. El Señor compró tu vida, tu cuerpo no es tuyo, por lo tanto tu cuerpo debe ser utilizado para el Señor. Tus fuerzas, tus ojos, tu nariz, tu boca, todo tu ser le pertenece a Él. Utilízalo para el Señor. No metas tus manos en el pecado, en la maldad. Utiliza tus manos para Cristo Jesús. Entonces hay que saber cómo cuidar ese templo, ese cuerpo que Dios nos ha dado, y cómo ofrecérselo al Señor. Y lo otro, dice la palabra del Señor también en Efesios, que tenemos también que saber cómo aprovechamos el tiempo. Efesios 5, 15 al 16 dice: aprovechando bien el tiempo. Aprovechemos al máximo lo que Dios nos ha dado del tiempo. No desperdiciar el tiempo es algo que también
Yo he estado hablando bastante en las últimas semanas en las sesiones de la iglesia general. Estaba hablando de aprovechar el tiempo, de hacer las cosas a tiempo, de caminar en el tiempo de Dios y hacerlo todo en un tiempo específico, de no malgastar el tiempo en las cosas que no convienen, de no ser personas impuntuales con el tiempo. Todas esas cosas son muy importantes, y aquí Dios nos dice que tenemos que saber cómo dar a Dios todas estas cosas. Todas estas cosas nos las ha dado el Señor. Pero esta clase nos vamos a centrar un poco más en la parte de dar, ¿no? Sin embargo, es importante que nosotros sepamos cómo estamos administrando nuestra vida completa, ¿no? Cómo estás administrando tu dinero, cómo estás administrando tu cuerpo, cómo estás administrando tus dones, cómo estás administrando tu tiempo que tú tienes, ¿no? Tenemos que saber ordenar nuestra vida. Dios quiere que nuestra vida esté en orden, que tu vida se ordene de acuerdo a las prioridades que Él tiene para ti, no lo que tú quieres hacer, las prioridades de Dios. Dios nos ha dado prioridades en la palabra, amén. Y hay varios versículos que podemos ver ahí, ¿no? El primero es Dios, después la familia, después el ministerio, después el trabajo y después lo demás, ¿no? Como el deporte, el esparcimiento, muchísimas otras actividades que nosotros podemos participar, la actividad política, social, económica, ¿no? Etcétera, etcétera. Esa es la prioridad que Dios quiere que nosotros tengamos, pero muchas veces nosotros no vivimos de acuerdo a las prioridades de Dios. Amén. Nosotros tenemos que entonces analizar, y esta clase es para que analicemos nosotros cuáles son las prioridades que Dios tiene y cuáles son las que nosotros nos hemos trazado, y ajustarnos a lo que Dios quiere que hagamos, ajustarnos a las prioridades de Dios, amén. Porque si nosotros no nos ajustamos a esas prioridades, entonces vamos a tener una vida infructífera e insatisfecha también. Bueno, vamos a ver lo que es el principio de dar. El principio de dar. Hay un principio muy importante. En Marcos 12, del 41 al 44, ustedes pueden leer ahí la historia de aquella vez que Jesús se puso cerca de donde la gente estaba trayendo las ofrendas, el dinero específicamente. Y dice que veía que todos echaban dinero, echaban de lo que les sobraba, porque Él sabía cuánto tenía cada quien. Y venían y traían lo que les sobraba. Habemos personas que damos quizá más que otros, pero a veces delante de Dios damos menos que los demás. Porque Dios no quiere tanto que des lo que te sobra, aunque sea mucho. Dios quiere que des algo que te cuesta, que es sacrificio. Dice que la viuda dio una moneda nada más, y era lo último que tenía. Y Jesús dijo: esta viuda ha dado más que todos ustedes, porque ustedes han dado de lo que les sobra. Los ricos daban quizá mucho. Tal vez una persona que es muy solvente puede venir a la iglesia a impresionar, dar 1,000 soles, pero no es nada, no es un sacrificio para él o para ella, porque tiene mucho más. Pero tal vez una persona que apenas saca para el diario 10 soles quizá, o 5 soles, viene y da 3 soles. Más de la mitad de todo lo que ha ganado ese día. Dios considera más los 3 soles que dio esta persona que los 1,000 que dio el que le sobraba. Entonces, el principio de dar es que tenemos que dar siempre de una manera sacrificial a Dios. ¿Por qué? Porque eso nos hace a nosotros más dependientes de Él, y nos hace más humildes, y nos hace perder el amor a las riquezas, el amor a las posesiones. Amén. El dar entonces revela en nosotros si realmente hemos madurado nosotros, si tenemos una madurez espiritual delante del Señor, porque el dar nos pone a nosotros en una posición de que nosotros reconocemos que de Él vienen todas las cosas, que Él es el dador de todo, y nosotros simplemente somos los administradores de lo que Dios nos ha dado, amén, de lo que Dios ha traído para nuestras vidas. Porque al final
dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, toda la tierra es de Dios. No puedes decir, yo tengo 50 hectáreas. ¿Tú las hiciste? ¿Tú las creaste esas hectáreas con tu mano? No, alguien te las dio o las compraste de alguien más, pero el creador es Dios, a Él le pertenece, ¿no? Entonces, si a Él le pertenece, quiere decir que no es tuyo, no es tuyo, sino es de Dios. Y tú eres solamente un administrador o una administradora de lo que Él te ha dado, amén. Aún tu vida misma es del Señor. Tú no tienes vida por ti mismo o por ti misma. Tú tienes vida por Él. Tú le perteneces a Él y por lo tanto tu dinero también le pertenece a Dios. Amén. Por eso Jesús dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, todo lo demás Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar como una añadidura si nosotros realmente ponemos a Dios como primer lugar en nuestras vidas. Y tomando eso en cuenta, de que Dios sea el primero en nuestras vidas, entonces Dios ha ideado que nosotros demos de lo que Él nos ha dado para que nos desprendamos de lo que hemos recibido, y así Él siempre tenga el primer lugar y no nuestras posesiones o no nuestras riquezas. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que ofrecerle a Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos. Amén. Muy bien. En la página 36 dice, ¿por qué Dios quiere que usted dé? Muy bien. Número 1 dice, dar lo hace ser más como Dios. ¿Por qué? Porque Dios dio lo que Él tenía. Dios dio lo único que Él tenía, que era más cercano a Él, que es su Hijo Jesucristo. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Él dio, el amor lo hizo dar. Y cuando usted da, está siendo como Dios. ¿Por qué? Porque Él da. Dar lo acerca más a Dios. Porque dice Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si tú das para Dios, quiere decir que tu corazón está en el asunto con Dios. Amén. Dar es un antídoto del materialismo también, como había dicho. Cuando nosotros damos, como que nos acondiciona nuestra mente, nuestro corazón, a que no nos aferramos a las cosas materiales. Las cosas materiales no es lo más importante de nuestra vida, o no debe ser. Por lo tanto, cuando tú te desprendes de ellas, cuando tú las das, estás diciendo, eso no es lo que más quiero yo, lo que más quiero es Dios. También el dar fortalece nuestra fe, porque dice aquí, den y se les dará, según Lucas 6:38. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada y sacudida y desbordante, porque con la medida que miden a otros, ustedes también serán medidos. Amén. Entonces, la fe de nosotros se fortalece porque cuando nosotros damos, ahí Dios también en retribución también nos va a bendecir. Amén. También dar es una inversión en la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú das, estás sembrando para las cosas celestiales, para las cosas de Dios. Dios toma en cuenta tus dádivas. Mire, dice la palabra de Dios que había un Cornelio, un tal Cornelio en Cesarea. Y dice la palabra que se acordó Dios de sus limosnas. La palabra limosna nosotros la tomamos más como 10 centavos, ¿no? O sea, de todas sus dádivas, de todo lo que Él dio. Y por lo tanto, Dios mandó palabra a su casa de salvación y de vida eterna, ¿no? Cuando tú das, eso como que abre la ventana del cielo para que toda bendición llegue a tu casa, especialmente las bendiciones espirituales, a tu familia, a tu negocio, a todo tu ser. Amén. Cuando tú das, también Dios te bendice de vuelta. Amén. Dice Proverbios 22:9, el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Amén. Cuando tú das, cuando tú eres generoso, Dios te bendice también.
el que es generoso también prospera, ¿no? El que es generoso va a ser prosperado. Dice Proverbios 11:25, dar te hace feliz. Amén. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice, yo les he enseñado que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando tú das a alguien, te sientes bien. Te sientes bien porque tú ha sido un instrumento de Dios para suplir una necesidad de alguien más. Y no hay satisfacción más grande que saber que has bendecido a alguna persona. ¿Cómo debemos dar? Ahora es la pregunta, ¿cómo debemos dar? Primero, hay que dar voluntariamente, según 2 Corintios 8:12. O sea, sin que nadie te presione, decir, tienes que dar, tienes que levantarte y apúrate, porque si no lo das ahorita se va la bendición de acá, ¿no? Hoy día hay muchos mercenarios del evangelio, mucha gente que es manipuladora. Ese es peligroso, ¿no? No debemos ser manipuladores. Muchos que utilizamos la palabra de Dios para nuestro beneficio, que llegamos a veces hay evangelistas que llegan a las iglesias y reparten sobres a la gente y le dicen, da todo lo que tú puedas y ahora recojo yo los sobres y me los llevo porque Dios te va a bendecir. Y yo no quiero, con esto no quiero decir que esté mal dar. Tampoco quiero decir que aquel que predica la palabra no sea digno de que se le comparta. Eso es bíblico, ¿no? Que se le comparta lo material. Pero una cosa es esto y otra cosa es la manipulación, ¿verdad? Entonces, no, tú tienes que dar voluntariamente lo que Dios ha puesto en tu corazón y de acuerdo a cómo Dios te ha prosperado. Amén. La clave está eso, ¿no? Dice... 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Amén. También hay que dar con alegría. Mira, si vas a dar con la cabeza fruncida, si vas a dar ahí con dolor, no lo des, porque eso no es bendición, porque al quien Dios bendice, al que da con alegría. Por eso es que cantamos. Por eso aquí a mí me gusta que cantemos, aunque a veces los músicos demoran tanto en cantar la canción que ya dimos sin estar cantando, porque cuando tú estás cantando y dando tus ofrendas y tus diezmos, wow, pues eso te hace feliz y te pone en una posición de adoración a Dios aún con tus ofrendas. Por eso dice la palabra, es honra a Dios, eso es honra para Dios. Hay que dar con alegría. Hay que dar sacrificialmente. También dice la palabra de Dios que en 2 Corintios 8, 3 y 4, el apóstol Pablo está de alguna manera felicitando a los corintios, porque dice que ellos dieron aún en su necesidad. Aún de su necesidad ellos dieron. ¿Por qué? Porque cuando tú das de tu necesidad, eso revela que realmente hay un corazón dador. Vuelvo a decir, cuando das de lo que te sobra, pues cualquiera puede hacer eso. Pero cuando das de tu necesidad, de tu sacrificio, entonces se revela un corazón verdaderamente generoso, un corazón que realmente sabe dar. Hay que dar sistemáticamente también, o sea, no hay que dar allá de vez en cuando. Bueno, cuando tengo ganas, cuando se me ocurre, cuando me siento bien, cuando llego a ir a la iglesia. No, tenemos que dar nosotros semanalmente, al menos en 1 Corintios 16, 1 y 2, el apóstol Pablo dice, cada uno de vosotros, dice, cada primer día de la semana, aparte de su dinero, ponga algo aparte para darlo. Amén. Y en este caso estaba hablando de ofrenda, pero también obviamente se requiere al dinero conforme, dice, a sus ingresos, ¿no? O sea, de que sea proporcional a tus ingresos, y está hablando de los diezmos. Tenemos que dar generosamente también, porque dice la palabra de Dios que el que siembra poco, poco va a cosechar. El que siembra mucho, mucho va a cosechar. Y obviamente poco y mucho tiene que ver con dependiendo de cuánto es lo que tú recibes, por supuesto. Ya dijimos que la cantidad es determinada no por un número, sino por una proporción a lo que tú has recibido también. ¿Amén? Muy bien. ¿Cuánto debo dar otra vez? Proporcional a lo que recibes, ¿no? Obviamente en la palabra de Dios está establecido lo que es el diezmo, ¿no? Dar el 10% de lo que nosotros
ganamos. Y hay mucha confusión en este tema, ¿no? Algunos dicen, no tiene que ser el 10%, puedes dar el 1% o el 3%, o lo que sea, lo importante es que des algo. No, la Biblia es clara y dice que debe ser la 10ª parte de lo que nosotros recibimos, eso es el diezmo. Y luego, de allí también tenemos que dar una ofrenda voluntaria de acuerdo a lo que nosotros hayamos prosperado. También lo que haya en nuestro corazón. También debemos de dar los primeros frutos de lo que nosotros cosechamos o lo que nosotros recibimos también. Eso también es bíblico. Y muchas veces nosotros pues consideramos que hay que primeramente pagar todo lo que es necesario pagar, y si me sobra, entonces eso es lo que voy a dar. Eso sí es lo que está mal, eso sí está mal. Tenemos que primero dar, porque Dios es primero, amén. Ese es el principio del primado, lo primero le pertenece a Dios. Ya dijimos nosotros que, o yo he hablado anteriormente, ¿no? De que por eso Dios no recibió la ofrenda de Caín, porque él dio solamente una ofrenda de lo que tenía, pero Abel dio de lo primero de sus corderos que tenía, dio de lo primero. Él dio lo mejor que él tenía, y Caín dio solamente algo de lo que tenía. Entonces el diezmo es lo primero. Antes de que tú vayas a gastar en pagar la luz, el agua, el teléfono y todo lo demás, primero tienes que separar el diezmo y darlo al Señor, amén. ¿Cuándo debo dar? Pues debo dar con regularidad, ya dijimos, 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana. Y para mí esa es una de las razones por las que yo normalmente no recojo ofrenda otro día de la semana. Yo tomo este versículo, pero obviamente no es una ley tampoco, ¿no? Pero para mí prefiero que sea cada primer día de la semana para ajustarme un poquito más a esto. Pero vuelvo a decir, se puede recoger en cualquier momento una ofrenda también. De hecho, en el Antiguo Testamento todos los días se llevaban ofrendas a la casa del Señor, ¿no? Entonces yo creo que el dar pues es algo muy maravilloso. Y si tú no lo has experimentado en este día, yo te invito, mi querido hermano. ¿Sabes por qué Dios bendice a la gente? Porque sabe dar. Porque sabe dar. Y una de las cosas más importantes en la vida del creyente es aprender a desprendernos de lo que somos, de lo que tenemos, y ofrecérselo a Dios, a su servicio. Y allí vamos a ver nosotros una bendición muy grande. Muchos de ustedes ya lo saben y ya lo practican. Algunos de ustedes tienen que comenzar a hacerlo. Les animo a que lo hagan, les aconsejo, porque yo lo vivo en mi persona, yo lo vivo personalmente con mi familia, que no le podemos ganar a Dios. Entre más nosotros damos, más podemos recibir del Señor. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Esta es la clase de este día, y con esta terminamos también el módulo de servir. De aquí vamos a tener una semana de descanso, y de ahí vamos a comenzar con el siguiente módulo. Que Dios me los bendiga a todos. Un abrazo para ustedes.